servicios me ha hecho para compartir con ustedes en esta tarde un poco de lo que es mi trabajo fotográfico y hablar un poco de lo que es mi trabajo fotográfico realmente como excusa para hablar del hecho fotográfico, de la fotografía, de esta pasión compartida por todos los que nos estamos conectando en este momento para esta charla, pues, ¿no? Yo voy a hablar un poco y voy a ir mostrando también algo de justamente lo que es mi trabajo fotográfico y aprovechar esto, como decía, para hablar sobre mi proceso de creación y procesos de creación en fotografía y dar pie a que ustedes pues vayan generando inquietudes y preguntas que podamos ir respondiendo en la medida en que la charla, que esta conversación se vaya desenvolviendo. Tal y como yo lo veo, es eso, es una charla, es una tertulia, es un compartir entre personas que se apasionan por este mismo campo creativo, pues, ¿no? Yo voy a compartir pantalla para mostrarles, en principio, esto sí se está viendo ahorita. Perfectísimo. Okay. Cuando me invitaron de la Escuela de Artes y Oficios y me preguntaron sobre qué podría o quisiera hablar, yo le di muchas vueltas en mi cabeza a ver de qué puedo tratar en esta charla, en esta tertulia, y dije, pues yo creo que lo mejor que yo puedo hacer es hablar de lo que en este momento significa para mí la fotografía y el hecho fotográfico, el hecho de estar haciendo fotografía. Creo que es lo mejor, porque lo diría desde la experiencia. Uy, se trabó, se congeló. Sí. ¿Todos están ahí o solo se me congeló a mí o se le congeló a Nelson? Yo creo que se le congeló a Nelson. Ok. Es que como fue el silencio, súper... Sí, se le congeló a él, pareciera, ¿no? Ya, se congeló también. Sí. Nelson. Ya, a ver, le escribo. ¿Se volvió? Hola. Hola. Volvimos. Volviste. Hola. Quedamos en un silencio acá, como fue a mí o a Nelson. Bueno. Sí, es que espero que no experimentemos muchas fallas técnicas, pero aquí estamos de nuevo. Pues no sé si me escucharon, si dio para escuchar lo que estaba diciendo, pero bueno, voy a repetirlo, pues, ¿no? Rápidamente, la idea que tuve cuando se me invitó a la charla, a esta conversación, fue hablar justamente de la fotografía como un camino para recuperar el asombro, que es lo que significa para mí en este momento el hacer fotografía, pues el hecho fotográfico, ¿no? Una vía, un mecanismo para recuperar el asombro. Ya especificaré a qué me refiero con eso, ¿no? Pero les decía que justamente cuando a mí me preguntaban por qué era tan importante o por qué es tan importante para mí la fotografía, pues yo siempre digo justamente esta frase que les estoy mostrando acá, ¿no? Porque pues la vida a mí se me vuelve muy, muy aburrida si no tengo el ojo puesto en el visor de una cámara, pues, ¿no? Uh-huh. Yo quiero decirles que yo soy uno de esos fotógrafos que fotografío todos los días. Todos los días. Yo diría que el 90% del tiempo, si no un poco más de ese tiempo, yo estoy fotografiando. Estoy fotografiando prácticamente a diario. Yo estoy con mi mochila, salgo con mi mochila, con mi backpack, y ahí siempre cargo 2 cámaras y estoy siempre muy atento a lo que sucede a mi alrededor, a mi contexto, a la dinámica de la calle para fotografiar, ¿no? Por esa razón, yo siempre me he considerado y me he asumido como un fotógrafo de calle, como un fotógrafo callejero, porque la calle es lo que me da la mayor oportunidad para hacer fotografía, ¿no? Para llevar adelante esa pasión. Por esa razón, por el hecho de que fotografío
casi todos los días, casi todo el tiempo, por el hecho de que salgo a la calle y llevo 2 cámaras siempre conmigo y estoy fotografiando constantemente, puedo considerarme a mí mismo como un fotógrafo de calle, pues, muy cercano a esa práctica de la fotografía. Sin embargo, también puedo decir que como fotógrafo he vivido y aún vivo de la fotografía como docente, pero también como fotoperiodista, ¿no? Y ya lo van a ver cuando comience a mostrar un poco del trabajo del que voy a hablar. O sea, buena parte de mi tiempo como fotógrafo he tenido la oportunidad de trabajar en el campo del fotoperiodismo, como freelance en algunos casos y en otros trabajando para medios y en otros trabajando para algunas ONG o instituciones, ¿no? Entonces digamos que el campo de la fotografía callejera y del fotoperiodismo han ocupado buena parte de mi trayectoria como fotógrafo, ¿no? Me he desenvuelto por bastante tiempo, por buena parte del tiempo en el que vengo haciendo fotografía dentro de esas 2 áreas. Yo me inicio en la fotografía, digamos que formalmente, seriamente, como le decía a Lania hace un rato cuando conversábamos, me inicio en el año 2005, cuando llego a Brasil, a vivir en Brasil, específicamente en Brasilia, en la capital. Yo hasta ese momento era un amante de la fotografía, un gran aficionado a la fotografía, pero no había tomado la decisión de dedicarme a la fotografía de manera constante. No había estudiado. Oh. Hola. ¿Sí me siguen? Ya que empezaste en el 2005 en Brasil, oficialmente, empezaste a formar ahí. Sí, hasta ese momento yo era un simple amante de la fotografía, un aficionado a la fotografía, y en Brasil yo me estudio fotografía, y a partir de allí es que yo comienzo a dedicarme a la fotografía y comienzo a trabajar en el campo de la fotografía. Hasta ese momento yo no trabajaba en el campo de la fotografía y simplemente la fotografía era para mí una afición, un divertimento, ¿no? Yo vengo, y esto creo que es importante que lo diga, porque yo vengo del campo del periodismo, soy comunicador social de formación académica, periodista de ejercicio hasta ese momento, y en el campo de las artes o de la expresión artística de la literatura, ¿no? Hasta el año 2005, cuando me dedico a la fotografía constantemente, a mí más bien se me conoce como un escritor, porque ya llevaba algunos libros publicados. ¿Sí? ¿Se volvió a colgar o...? No, a alguien se le reinició el audio, tranquilo. Muy bien. Decía que hasta ese momento yo era más conocido por mi tránsito en la literatura. Ya tenía algunos libros publicados, siete libros publicados en el campo de la literatura, entre cuento, novela, ensayo, algunos premios. Y en el campo de la fotografía, yo estaba más vinculado a lo que era el análisis, la crítica del acompañamiento de algunos fotógrafos con textos para sus exposiciones, la escritura de algunos artículos sobre imagen y fotografía en algunos medios, pero no hacía fotografía de manera constante, ni mucho menos vivía de la fotografía de manera profesional, pues, ¿no? Es a partir del 2005 cuando decido estudiarla, y es a partir del 2005 cuando ya comienzo a vincularme de manera más constante, ¿no? Y comienzo a trabajar como fotoperiodista a partir de poco después de eso, con 2 freelance, pero vinculado a 2 agencias noticiosas, pues, ¿no? Quiero compartir nuevamente. Dale, si quieres desactivas un momento tu cámara y con eso no se te pone tan lento tal vez. Ok, esta es una buena estrategia y de pronto para que no se te caiga.
Sí, porque ya estamos Perfecto. viendo las imágenes. ¿Listo? Perfecto, perfecto. Muy bien, gracias. Entonces, bien, mi inicio en el campo de la fotografía, digamos que se da entonces allí, se da en ese momento. Sí está compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, sí, estamos Sí. viendo todas las diapositivas. Ok. Se da justo en ese momento y se da, puedo decirlo, ahí lo ven, Brasil 2005-2007, el inicio, De inicio. se da justamente con estas dos fotos que están viendo ahorita en pantalla, pues, ¿no? Digamos que estas dos imágenes son las que me hacen tomar la decisión de dedicarme seriamente a la práctica fotográfica. Son dos imágenes que yo tomo durante ese año, esos años 2005 y 2007, que estoy además estudiando fotografía en una escuela de Brasilia que se llama Espacio F508, una escuela llevada adelante por un fotógrafo carioca de Río de Janeiro que se traslada a Brasilia y monta esa escuela, Espacio F508. Es un fotógrafo que viene del campo de la fotografía de moda, pero que abandona todo ese campo de la fotografía de moda y abre una escuela con una orientación más de trabajo documental y de búsqueda de mostrar o de una fotografía documental muy, muy cargada de contenido social. Se llama Humberto Lemos, ¿no? Entonces Humberto Lemos es, si se quiere, mi primer maestro y mentor en el campo de la fotografía, pues, ¿no? Esas dos fotos yo las produzco, yo las hago justo durante ese periodo, hago mucho más, pero digamos, estas dos fotos las hago durante ese periodo, entre 2005 y 2007. Una de ellas, la primera que ven acá, donde está ese personaje que está allí cantando, ese es un trabajo sobre una manifestación folclórica popular de Brasil que se llama la fiesta del Bumba Meu Boi, que es una manifestación de la cultura popular del nordeste brasileño. Yo hago un pequeño trabajo documental sobre esa manifestación cultural y ese trabajo documental yo lo envío a un concurso en España, un poco impulsado por Humberto Lemos, por el director de la escuela, que me anima a enviar el trabajo y pues, el trabajo sale seleccionado para una exposición. En ese concurso latinoamericano de fotografía documental. Y pues, ante esa sorpresa, digamos que comienzo a animarme un poco a continuar haciendo fotografía. Como ven, vengo trabajando con blanco y negro, digital, con una mirada bastante clásica, documental, ¿no? Porque hasta ese momento mis referencias en el campo de la fotografía eran las referencias clásicas de la fotografía documental y de la fotografía callejera. Es donde me muevo, son las referencias que tengo. La segunda imagen, esta imagen que ven acá de estos niños jugando fútbol de manera en la calle, ¿no? En una calle de Brasilia. Es una foto que también gana un premio, gana un premio de una revista especializada en fotografía de Sao Paulo. Yo envío esa fotografía a ese concurso, a esta revista, y el premio era el premio de un año, una suscripción por un año gratis de la revista. Pero bueno, yo lo envío y pues sale seleccionada como ganadora esa imagen, ¿no? Entonces digamos que eso hace que de alguna manera yo me anime a continuar de manera más seria mi producción fotográfica. Y como ven allí, siempre hasta ese momento, dentro del campo de la fotografía documental. Como decía, para ese momento mis referentes están allí, ¿no? Dentro del fotoperiodismo.
Y de la fotografía documental clásica en blanco y negro, yo pues sigo a fotógrafos como Sebastián Salgado, Bresson, Tapa, Robert Frank. Creo que esto se volvió a caer. No, ahí te estamos escuchando y ¿Me viendo. están escuchando? Ok, perfecto. Y viendo bien la pantalla, tranqui. Muy bien. Entonces, como ven, esas son mis referencias hasta ese momento, hasta el momento que yo llego a Brasil. Referencias muy clásicas dentro de la fotografía documental y del fotoperiodismo, básicamente el blanco y negro, apenas el ultra y archiconocido Steve McCurry en color, ¿no? Que yo seguía. Y de Venezuela también me llevo referentes fotográficos, porque como les decía, yo llego a Brasil, de Venezuela a Brasil, y hasta ese momento yo estaba cercano a la fotografía, pero más como un investigador, como un seguidor, como alguien que escribía, y cercano a algunos fotógrafos venezolanos como esos que están viendo allí: Audio Cepeda, Alexis Pérez Luna, Paolo Gasparini, Pancho Villasmil, Luis Brito, Joaquín Cortés, todos también documentalistas, todos básicamente fotógrafos que trabajan con blanco y negro, y apenas Beto Frangé y Antolín Sánchez en color, ¿no? En Brasil, como vengo con esas referencias fotográficas muy clásicas, y como estudio en una escuela que le da mucha fuerza también al trabajo documental en blanco y negro, yo comienzo a fotografiar también de manera muy, muy clásica, digital, blanco y negro, y por supuesto deslumbrado por la arquitectura de Brasilia, por la gran arquitectura de Niemeyer. Comienzo a registrar fotográficamente mucho la arquitectura de Brasilia. Esta es una foto del Museo Nacional de Brasilia, también del campo, de las zonas adyacentes a Brasilia, como esta imagen que ustedes ven acá. Esto es también muestra de lo que hago en Brasilia. Como ven, imagen muy arquitectónica, y combinando en algunos casos la ciudad con zonas rurales de las adyacencias de la capital. Pues. No me muevo mucho entre la capital, su arquitectura, su gente, y zonas rurales de las adyacencias de Brasilia, pues, ¿no? En mi práctica fotográfica durante esos años. Durante esos años yo estoy muy vinculado a la escuela, al espacio F508, Escuela de Fotografía. Me muevo mucho con ellos, paso a formar parte del fotoclub F508, salimos mucho a fotografiar en grupo, y vamos captando lo que vemos a nuestro alrededor. Eso me vincula cada vez más también a la fotografía callejera, pues, ¿no? Como ustedes lo están notando, pues, ¿no? Y siempre con esa dicotomía ciudad, espacios citadinos y espacios más rurales o más de la periferia de la ciudad, pues, ¿no? En algún momento, ya hacia el final de mi estadía en Brasilia, yo comienzo a experimentar un poco más con la fotografía, con algunas técnicas, doble exposición. Comienzo a trabajar también con película. Esto que ven acá es una fotografía tomada en película, con una cámara Canon de 1962, mucho más vieja que yo. Es una cámara que tiene una particularidad, que ella es de medio cuadro, es decir, por cada fotograma Son dos. ella establece dos capturas. Entonces comienzo a experimentar con película, comienzo a experimentar con diversos formatos. Esta imagen que ven acá es una imagen tomada en una pequeña ciudad muy turística que se llama Paraty, que queda cerca de Río de Janeiro. Y abordo también el color, ¿no? El color en película también, ¿no? Esta imagen que ven acá es en una región también adyacente a Brasilia, a la capital,
es en película, Fuji, también con esa cámara Canon de mí. Esta imagen que ven acá es también en película, pero acá utilizando la técnica de la doble exposición 120, pues, ¿no? Con un formato diferente cuadrado. Y con una película 120 además ya caducada, ¿no? Comienzo a experimentar con técnicas como red scale, película caducada, doble exposición, en fin. Voy experimentando para de alguna manera ir moviéndome más allá de lo clásico documental y de lo clásico documental en blanco y negro, ¿no? Y sigo con el trabajo experimental en color, como ven acá y como ven acá. En esta foto, no sé si la están viendo, esta que estoy señalando, esta foto que está acá, Oh, se trabó. Momentos, segundos. es Ya, se trabó un segundo, Ya. Nelson. Sí, ya, Estabas vale, bueno. empezando a contar de la foto de la derecha. Correcto. Bueno, si se traba, ustedes me indican para parar Sí, y esperar que tranquilo, vuelva. estoy aquí súper pendiente. Muy bien, gracias. Decía que bueno, había comenzado a experimentar con película, como acá, pero también hago experimentación, también en digital, en color, con doble exposición y con algunas otras técnicas. Esta imagen que ven acá a la derecha, esta imagen de estas dos chicas caminando, ambas con paraguas, es un trabajo que se llama El camino de senderos que se bifurcan, es un trabajo de doble exposición, es una serie de apenas 7 fotografías que forma parte de mi primera exposición individual realizada en Brasilia, en una galería de Brasilia, y esta foto que está acá a la izquierda forma parte de un trabajo también en digital y en color que se llama Homenaje a la Polaroid, que forma parte también de otra exposición individual que hice en Brasilia. Esta imagen que está acá, tuve la suerte de que fue vista por una escritora argentina, Pia Bouzas, que estaba en ese momento terminando de escribir un libro de cuentos que se llama Extranjeras, que es este libro que está acá arriba. Ella vio la foto, le encantó, le pareció que la foto tenía un buen match con los trabajos que ella estaba escribiendo, habló con la editorial y la editorial me contactó para comprarme la foto y colocarla como foto de la portada del libro de Pia Bouzas, pues, ¿no? Entonces, estas dos imágenes me dieron gran satisfacción porque fueron imágenes que hicieron mis primeras exposiciones individuales y además luego esta imagen pasa a formar portada del libro de una escritora argentina, Pia Bouzas, pues, ¿no? Yo estoy en Brasil de 2004 a 2010, realmente, 6 años en la capital. Y en ese tiempo, yo voy de lo fotográfico, como leen allí, como medio o vía para lo comunicacional o informativo, porque yo soy periodista, comunicador de formación, y tengo esa carga formativa, y me aproximo primero a la fotografía con esa mirada, con la mirada documental clásica, asumiendo lo fotográfico como una manera de informar o de acercarme a lo comunicacional, pero también me voy, en la medida en que estudio en la escuela F508, me voy aproximando a la fotografía también como un medio de expresión de ideas o de formas de ver mi entorno, y siempre, eso sí, consciente de que en cualquiera de estos dos casos, de estas dos vías, lo subjetivo está presente, pues, ¿no? Pues sí, hasta ese momento la cámara es para mí un aparato que ofrece un mecanismo de captura de fragmentos de lo real, intermediado por la interpretación del sujeto que los capta, en este caso por el fotógrafo. Todavía acá, como ven acá en estas dos pequeñas imágenes, hasta el año 2008
yo continúo muy vinculado también al mundo de la literatura. En el año 2005 aparece publicado este libro, que es un libro de crónicas de mi autoría, y en el año 2008 aparece publicado este libro, que es un libro de relatos o cuentos de mi autoría. Pues. El libro de crónicas se llama Días Felices, 13 crónicas y una coda, y el libro de relatos se llama Como si fuera esta noche la última vez y otros relatos. Entonces, de alguna manera, continúo moviéndome entre la literatura y la fotografía hasta el año 2008, 2009, 2010, ¿no? Y el haber estudiado en Brasilia, el haber estudiado en la escuela F508, el haber vivido en ese monstruo también de la fotografía como es Brasil, amplía mis referentes fotográficos, pues, ¿no? Con la obvia inclusión de los brasileños, pues, ¿no? Como Miguel Río Branco, Walter Filmo, Brando Teixeira y varios fotógrafos brasileños, aún la mayoría de ellos en el campo de lo documental. La mayoría de ellos aún en el campo de lo documental, pues, ¿no? Digamos que ese es mi inicio durante esos años en los que yo vivo en Brasil, como fotógrafo, y aquí, de alguna manera, yo estoy comenzando a aproximarme al fotoperiodismo de manera formal y hago los primeros contactos con dos agencias como freelance, que son la agencia Corbis y la agencia Demotix, ya desaparecidas, ambas además asumidas por Getty, luego al tiempo, pero hago mis primeros contactos y envío mis primeros trabajos, pues, ¿no? A estas agencias. Yo en 2010 ya regreso de Brasil a Venezuela, y en Venezuela, donde paso 8 años hasta venirme a Ciudad de México, donde estoy ahora, es otro el proceso que se inicia en mi trayectoria fotográfica. ¿Me han seguido hasta acá? Sí, vamos bien. Okay. Perfecto. Qué bien. No sé si tienen algún comentario antes de que entre a hablar de esa etapa en Venezuela, o quieren hacer alguna... En este momento estamos aquí súper concentrados. Vile solo dijo en una anterior diapositiva que en Paraty se celebra un festival de fotografía muy especial, pero... Exactamente. Para ti en foco, se llama. Sí, sí. Yo estuve en 2 oportunidades justamente en ese festival. Ciertamente es un festival muy especial, es muy importante. Yo estuve en 2 ocasiones como visitante porque, como les digo, Brasil es muy importante para mí porque es mi etapa de formación, ¿no? Es mi etapa de descubrimiento, es mi etapa de moverme en la fotografía o de vincularme a la fotografía ya de manera académica y de manera mucho más formal, de producir, de experimentar, de irme apasionando cada vez más por la fotografía, de irla descubriendo como esa manera de recuperar el asombro, porque hasta ese momento yo consideraba que, dado todo lo que estaba pasando en el mundo, aún no dejo de considerarlo así, pues todo asombro realmente es inútil. Pues yo venía del campo del periodismo y del campo de la literatura y ya pues nada de lo que sucedía desde la mirada del periodista me podía producir ningún asombro ni ninguna sorpresa, pues, ¿no? Y tampoco desde el campo de la literatura, ¿no? Estaba muy inundado por esa carga que te impone la carrera del periodismo y la comunicación social, que es esa carga de objetividad y de objetualización de la realidad muy, muy fuerte. Entonces ya realmente tenía una postura así, pues, ¿no? Ya nada que pueda suceder, de lo que me pueda enterar o de lo que pueda ver o de lo que pueda escribir, es capaz de sorprenderme, es capaz de asombrarme. Pudiera sonar muy pretencioso, pero era una realidad, pues. Pudiera decirse que hasta ese momento yo era un desencantado del mundo, por decirlo de alguna manera. Y cuando descubro y comienzo a practicar la fotografía, comienzo a ver en la fotografía que esta me sirve, que el hecho fotográfico me sirve para reinterpretar esa realidad que ya no me sorprendía, que ya no me asombraba, pues, ¿no? Y hasta el día de hoy lo puedo decir, como les decía, yo fotografío casi todos los días y sigo fotografiando con esa perspectiva, con la perspectiva de que la fotografía para mí es una manera de interpretar el mundo, mi entorno, lo que me rodea,
y de que eso que me rodea me pueda sorprender, me pueda asombrar. Creo que la única manera de que lo puede lograr es a través del visor de una cámara, es a través del hecho fotográfico. Ajá. Eso es lo que vivo, eso es lo que comienzo a descubrir en Brasil durante esa etapa. Estoy en Brasil hasta agosto de 2010 y de allí regreso a Venezuela, en donde estoy de 2010 a 2018 durante 8 años. Aquí hay una pregunta, Nelson. Por supuesto. Eh, A ver, adelante. Juan Henao desde Manizales te pregunta, bueno, primero te dice buena tarde, ¿qué te motivó a ir a Buenas tardes. Brasil? ¿Y qué tan diferente es la forma de hacer periodismo allá? Buena pregunta. El nombre me dijiste que era, perdón, no lo escuché Juan bien. Henao. ¿Perdón? ¿Juan? Juan Henao. Juan Henao. Juan, saludos, gracias. Juan, ¿qué me motivó a ir a Brasil? A ver, yo me fui a Brasil por trabajo, ¿okay? Yo me fui a Brasil a trabajar. Yo estaba vinculado a... hasta ese momento, mi trayectoria profesional se mueve mucho dentro de dos campos, dentro del campo del periodismo y dentro del campo de la gestión cultural con pública, ¿ok? Yo llegué a ser incluso director de literatura del Consejo Nacional de la Cultura en Venezuela y digamos que me movía en ciertos niveles de la gestión cultural pública relativamente de toma de decisiones relativamente importantes, pues, ¿no? Y me muevo entre distintos ministerios, mi trayectoria me va moviendo hacia el Ministerio de la Cultura y llega un momento en que llego al Ministerio de Relaciones Exteriores y porque soy, digamos, asesor de una persona a la que nombran embajador en Brasil y esta persona que nombran embajador en Brasil me pide que continúe con él siendo su asesor, ¿no? Yo era asesor de él, asesor de imagen y asesor en materia política, porque como periodista, mis dos campos de acción o mis dos fuentes eran política y cultura. Política porque el tema político siempre me apasionó como periodista, porque era columnista en el campo de la política, y cultura porque me había desempeñado como gerente cultural durante un buen tiempo, pues, ¿no? Entonces me voy con esta persona a la que nombran embajador, me voy a Brasil, en principio por 3 años, que es lo que dura una misión diplomática, pues, ¿no? Pero terminé quedándome 6 años, pues, ¿no? Yo no encontré, para responder a tu segunda parte de la pregunta, yo realmente no encontré mucha diferencia en la manera de hacer periodismo entre Brasil y Venezuela, ¿no? Mucho menos en el campo del periodismo audiovisual. Me parece que los enfoques y los vicios de los noticieros, por ejemplo, de Brasil, comparado con los noticieros venezolanos, e incluso con los noticieros ahora que estoy conociendo mexicanos, son exactamente iguales. Pues, ¿no? El enfoque comunicacional no lo encontré nunca demasiado diferente, ni siquiera en el periodismo impreso. La mayor diferencia que podía haber es que sí llegué a conseguir mayor cantidad de medios independientes de alguna manera, pero también mayor cantidad de medios ideologizados, ¿no? Y abiertamente comprometidos con una determinada ideología. Pudiera decir que esas fueron las diferencias más importantes que encontré allí. Y lo que sí encontré, por supuesto, como lo dije hace algún momento, es que obviamente estaba viviendo en un monstruo de la fotografía del continente, incluso internacional. Todos sabemos que Brasil es un país que tiene una enorme producción fotográfica, grandes referentes de la fotografía continental e internacional, y sobre todo, lo que fue muy importante para mí, grandes escuelas, incluso en Brasilia, incluso hay una universidad de la fotografía. Es decir, un instituto académico universitario en donde se estudia fotografía a nivel superior, pues, ¿no? Y una enorme cantidad de revistas especializadas de fotografía
y de instituciones que estudian el hecho fotográfico, ¿no? Eso lo sabe muy bien también Vilena, porque ella es investigadora y es especialista también en el área de archivo y conservación, pues, ¿no? Entonces, claro, en ese ambiente donde se respira fotografía para alguien que quiera hacer fotografía, se respira fotografía constantemente, pues hay mucho de donde obtener, pues, ¿no? Y pues es muy provechoso para alguien que quiera hacer fotografía o estudiar fotografía. Al mismo tiempo, como en México, también hay una enorme competencia, pero muy, muy grande, de verdad. No sé si respondí tu pregunta, Juan. Espero que sí. Yo creo que sí. Espero que sí. Pues si hay alguna otra pregunta o alguna otra intervención antes de continuar. Hasta el momento no. Sí, Juan ya te dijo que por supuesto que sí respondiste a su pregunta. Qué bien. Gracias por haberla hecho, Juan. Bueno, como les decía, yo estuve en Brasil hasta agosto del 2010, de ahí regreso a Venezuela, ya habiendo estudiado fotografía en Brasil, ya con, digamos, unos 5 años de estar practicando, formándome. Y como todos ustedes saben, mis queridos amigos y amigas, cuando llego a Venezuela, encuentro una situación política bastante complicada y a dos actores que ocupan totalmente el escenario político nacional, que son el fallecido Hugo Chávez Frías, todos tenemos referencias, y quien es ahora, lamentablemente, el presidente de nuestro país, que es Nicolás Maduro, ¿no? Como yo estuve vinculado al Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasil, yo regreso a Venezuela y pues digo, ahora ¿dónde me ubico? Pues no, yo venía ya, como les dije, de hacer unos primeros contactos con dos agencias, como fotógrafo freelance, con Corbis y con Demotic, que son dos agencias inglesas. Ya les había enviado algunos trabajos hechos en Brasil. Y cuando llego a Venezuela mantengo el contacto con estas dos agencias, pero al mismo tiempo me aproximo al Ministerio de Relaciones Exteriores y allí consigo trabajar como jefe de fotografía del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Donde estoy de 2010 a 2011, un año trabajando como jefe de fotografía del Ministerio de Relaciones Exteriores. Como jefe de fotografía del Ministerio de Relaciones Exteriores, me tocó la infeliz tarea, perdonen que lo diga de esta forma, pero es la realidad. Por eso apenas soporté un año. Me tocó la infeliz tarea de ser el fotógrafo oficial de Nicolás Maduro durante su gestión como canciller. Fue una tarea muy difícil, muy complicada, pero estuve solamente un año allí hasta que renuncié me muevo dentro de ese escenario venezolano de mucha movilidad política y social, de mucha conflictividad política y social. Me muevo, comienzo a vincularme, comienzo a moverme, comienzo a producir fotografía, mucho más en el campo del fotoperiodismo, ¿no? Trabajo como fotógrafo para Demotix y Corbis durante 2 años, de 2010 a 2012, un año en la fotografía institucional en el Ministerio de Relaciones Exteriores, 4 años y medio en un medio de comunicación digital, Contrapunto, del 2014 al 2018, y un año en una ONG de derechos humanos llamada Ciudad Laboratorio. Entonces, apenas durante ese periodo en el que estoy en Venezuela, apenas durante un año no trabajé como fotógrafo. Y eso fue en el año 2013, donde sin embargo estuve como subdirector de un museo de artes visuales, el Museo Alejandro Otero. Así que durante ese año, 2013, aunque no trabajé como fotógrafo, igual estuve vinculado al campo de las artes visuales, porque fui subdirector de un museo de artes visuales. Bueno. Entonces, bien, la mayor parte de esos 8 años que pasé en Venezuela antes de venir a México, estoy vinculado al campo del fotoperiodismo. Sin embargo, no dejo de moverme dentro de otras áreas de producción fotográfica, pues, ¿no?
a pesar de estar más vinculado al fotoperiodismo, ¿no? Comienzo también o continúo dentro de la fotografía callejera, de alguna manera mis referentes también comienzan a ampliarse, porque comienzo a vincularme y a revisar trabajos fotoperiodísticos de agencias ya más importantes como Reuters, AFP, EFE. Reviso con más detalle agencias como Magnum, agencias como NUR, VU, y me vinculo a algunos colectivos de fotografía callejera, como el colectivo español La Calle es Nuestra, como el inglés In Public, y pues voy moviéndome dentro del fotoperiodismo, pero sin abandonar del todo la fotografía callejera y aún ampliando el hecho fotográfico como una expresión no solamente de posibilidad de documento informativo, sino de documento expresivo, pues, ¿no? Aprovecho cada oportunidad que me da la posibilidad, valga la redundancia, de tener alguna movilidad dentro de esta conflictividad política y social, para al mismo tiempo producir algunos trabajos personales, algunos trabajos particulares. Durante esa estadía en Venezuela de 8 años, yo produje muchas series pequeñas, ¿no? Personales. Hice varios reportajes, produje mucha fotografía informativa para medios y agencias, y en esos 3 campos me moví. Uno de los trabajos personales que produje, que me dio gran satisfacción, es el que tiene que ver con estas imágenes que estoy colocando ahora en pantalla, que este trabajo se llama Hola, fin del mundo, y lo produje en el año 2011, un año después de haber llegado a Venezuela. Este trabajo se publica en una revista española de fotografía, y este trabajo, Hola, fin del mundo, simplemente, se los confieso, repito, yo fotografío todos los días, a cada momento, cada vez que puedo. Siempre ando con un par de cámaras encima. Cuando en ese periodo en Venezuela incluso andaba a veces hasta con 3 cámaras, porque además trabajaba como fotoperiodista, tenía la cámara que me asignaba el medio, y además cargaba mis cámaras con las que tomaba estas fotografías personales. Y este trabajo que están viendo ahorita, Hola, fin del mundo, lo confieso, mis queridos amigos y amigas, es un trabajo que sale un poco producto del aburrimiento. ¿Por qué digo que sale un poco producto del aburrimiento? Porque este trabajo es tomado con teleobjetivo, es tomado desde un edificio creo que estaba en un piso 23 o 25, donde estaba la oficina de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde pasaba muy poco, era más bien cobertura fotográfica institucional, y yo pasaba mucho tiempo de ocio y mucho tiempo aburrido dentro de la oficina, y un día pues me dio curiosidad porque las ventanas que miraban hacia el exterior de ese piso siempre estaban como cerradas, siempre estaban como tapadas, el interior era muy oscuro, y un día a mí se me ocurre acercarme a una de las ventanas y abrir las persianas, y comienzo a mirar hacia afuera, y comienzo a ver azoteas, techos, y comienzo a descubrir en ese mundo de azoteas y techos un deterioro importante de la ciudad que no se ve a ras del suelo, que no se ve a ras de la calle. Bueno, yo estaba acostumbrado a mirar a nivel de la calle, a nivel del piso, a nivel del suelo, pues, ¿no? Y comienzo a mirar por primera vez desde arriba, desde muy alto, desde un piso 23 a un piso 25, y comienzo a descubrir cosas curiosas. Y lo que comienzo a descubrir se me asemeja a una visión de alguna manera apocalíptica, de mucho descuido, de mucho abandono, y comienzo a fotografiar. Cada día a fotografiar, ¿no? Nuevamente para
matar el aburrimiento o para recuperar el asombro, ¿no? Cada vez que yo fotografío lo hago para recuperar el asombro. Este trabajo, que termina por constituirse en 36 fotografías, todas tomadas desde ese piso, 23 o 25, en los alrededores, dando vueltas por todos los ventanales que ese piso tenía. Yo termino de enviarlo a un concurso para un taller de fotografía documental que iba a ser, o que fue dado por un fotógrafo fundador de la agencia NUR, Pet Bonet, fotógrafo documentalista. Como les dije antes, yo venía siguiendo también la agencia NUR, comienzo a revisar los trabajos de la agencia NUR, y ahí, en esa agencia, Pet Bonet es uno de los fotógrafos que me cautiva inmediatamente por su manera de hacer fotoperiodismo y documentalismo, ¿no? Y cuando, por alguna casualidad, se da la oportunidad de que Pet Bonet viaje a Caracas, yo estoy en Caracas en ese momento, a dictar un taller de un mes, de 30 días, concentrados durante 30 días con Pet Bonet, un taller de fotografía documental, y él abre un llamado a concurso para seleccionar a 15 fotógrafos que harían con él ese taller. Yo envío este trabajo, yo envío La Fin del Mundo, y quedó seleccionado para ese taller con Pet Bonet gracias a este trabajo. Entonces estuve 30 días concentrado porque la demanda del taller era abandonar todo lo demás y trabajar 30 días con Pet Bonet en un proyecto fotográfico, ¿no? Y gracias a este trabajo, pues yo consigo ser seleccionado, consigo ser uno de esos afortunados 15 fotógrafos que fueron seleccionados para ese taller, ¿no? Y luego este trabajo se publica en una revista española también, pues, ¿no? ¿Sí me van siguiendo hasta acá? ¿Estamos conectados todavía? Sí, sí, correcto, estamos súper bien. Qué bueno. Recuerden, si tienen algún comentario o pregunta, por Sí, favor. aquí hay una de ver. Martín Reyes. Al hacer su trabajo de Martín, fotoperiodismo, ¿alguna vez sintió amenazada su vida? Y otra pregunta, ¿qué tips nos da para mantener el asombro cuando se está haciendo fotos? Cuando se está haciendo, perdón. Fotos. Fotos. Ajá. Martín, gracias por esas dos preguntas. Muy pertinentes, muy buenas. Fíjate, te respondo la primera. Yo estoy en Ciudad de México desde el 16 de enero de 2019. Yo me vine a Ciudad de México, yo estoy aquí como solicitante de refugio político. Yo me vine de Venezuela porque mi vida estaba amenazada. ¿Sí? Mi vida estaba amenazada porque yo soy un periodista y un fotoperiodista muy reconocido por el gobierno. Recuerden que dije que había trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Recuerden que dije que fui durante un año el fotógrafo oficial del entonces canciller Nicolás Maduro, hoy en día presidente de Venezuela. Es decir, mi nombre no es un nombre desconocido para el régimen madurista. Soy bastante conocido y yo asumí una postura de crítica, siempre mantuve una postura crítica durante mi vinculación o durante mi trabajo en el sector público, y luego ya cuando me desprendo definitivamente en el año 2011, pues continúo con esta postura crítica, continúo con mis demandas y observaciones, y comienzan a darse advertencias, amenazas, agresiones, la mayoría de ellas verbales, sí, y un par de ellas ya no verbales, pues, ¿no? Entonces yo tomo la decisión de, por un lado, por esa presión, por esas amenazas a mi persona, y sobre todo por mi postura política, y también sumándole a eso, pues la situación crítica de grave crisis económica, de grave crisis del sector salud, de grave crisis del sector alimentario, de la grave crisis que está atravesando Venezuela, pues eso se suma a mi decisión de irme
de Venezuela y venirme a Ciudad de México, en donde ya yo había estado hace 15 años becado por el FONCA para una residencia artística, y durante ese tiempo en el que yo estuve acá, fui realmente muy bien tratado y me fue muy bien en Ciudad de México. Entonces, te repito, decido venirme de Venezuela porque ya en ese momento en el que yo estoy, yo estaba trabajando en un medio de comunicación en el que tenía 4 años y 6 meses como coordinador de la unidad de producción de contenidos especiales. Habíamos hecho diversos trabajos de contenidos especiales que denunciaban muchas situaciones irregulares del gobierno. Uno de esos trabajos fue premiado. Uno de esos trabajos tocó a un personaje, a Diosdado Cabello, el nombre les debe sonar muy conocido. Y pues este trabajo fue sacado del aire. Este medio de comunicación terminó siendo comprado por el gobierno. Yo comencé a ser censurado, fui amenazado de manera directa, presencial, física, agredido de manera física por el nuevo vicepresidente del medio. Y pues yo decido entonces ya venirme, ¿no? Y al mismo tiempo yo estaba trabajando ya con una ONG de derechos humanos. Entonces, sí me sentí amenazado y me siento aún amenazado. Ahora, la otra pregunta, ¿cómo hacer para mantener el asombro tomando fotos? Mira, yo creo que tratando, esto lo voy a decir con toda propiedad y espero que se entienda en su exacto sentido, pues, ¿no? Ajá. Yo creo que sin tomártelo demasiado en serio, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso de sin tomártelo demasiado en serio? Voy desde el aprendizaje del hecho fotográfico, de la manera de hacer fotografía, de la técnica, que la considero importante, considero fundamental estudiar técnica fotográfica, aprenderla, pero también, como se ha dicho muchas veces, aprenderla para luego saber cómo superarla y cómo trascender el mero hecho técnico para pasar a lo vital, a lo esencial, a amar la fotografía por lo que ella tiene de sorpresivo, de intuitivo, mantener siempre la intuición a la hora de salir a la calle a fotografiar, incluso a la hora de salir a hacer fotoperiodismo, siempre estar alerta de lo que te suceda o de lo que suceda alrededor, aun cuando tengas una asignación como fotoperiodista, porque si solo te concentras en la pauta o en la asignación y no miras hacia ningún lado, probablemente te estés perdiendo momentos muy, muy interesantes, muy sorpresivos de hacer. Y definitivamente, apasionándote por el hecho fotográfico, apasionándote por lo que puedes descubrir a través del visor de la cámara, o de la pantalla de la cámara, o del celular, pues, ¿no? Asumiendo que la fotografía es un acto de descubrimiento, que es mentira, que es totalmente falso, que la fotografía es un acto de captación de la verdad. Eso es absolutamente falso. La fotografía no es un mecanismo para captar verdad ni revelar ninguna verdad a nadie. La fotografía es un mecanismo para, en todo caso, reinterpretar o interpretar ese pedazo, ese fragmento de realidad que estás captando desde tu perspectiva muy particular y ojalá que desde la absoluta intuición, ¿no? Yo creo que esa es la manera de hacer que el hecho fotográfico sea siempre una manera de mantenerte asombrado cada vez que dispares, cada vez que captures o cada vez que reveles una fotografía. Espero haberte respondido con esto que he dicho, ¿no? Hay otra aquí pregunta de Estela. ¿Qué lente utilizas para tomar estas fotos? Ya a nivel técnico. Ajá, perdón. Estela. Sí. ¿Qué lente utilizo para tomar estas fotos? O para tomar las fotos, las que tomo. Estela, eso depende, ¿no? Eso depende de lo que vaya a hacer fotográficamente. Por ejemplo, en el campo del fotoperiodismo no nos queda
a los fotoperiodistas más remedio que emplear los lentes versátiles, ¿no? Las objetivas más versátiles que se puedan emplear para el trabajo fotoperiodístico, ¿no? Lentes zoom que te permitan mantenerte a distancias adecuadas de la situación o los sujetos a fotografiar, porque a veces, aunque seas un fotoperiodista y estés acreditado, no eres el único que está allí, no eres el único profesional que está en esa situación intentando captar esa imagen, y muchas veces el acceso no es tan cercano. Y lo ideal en ese caso es utilizar un objetivo, una lente zoom versátil, variable. Por lo general, los fotoperiodistas siempre andamos con un 24-70, es el lente clásico de los fotoperiodistas, el que casi todos usan, el que casi todos los medios y agencias asignan, un 24-70 y por supuesto, una tele que puede ser un 70-200 o un 70-300 para cuando estemos más lejos. Un lente también muy usado en fotografía deportiva, pero también muy usado en otros, en el campo del fotoperiodismo no deportivo. Por ejemplo, esta imagen que está acá, perdón, esta imagen que está acá, la están viendo. Esta imagen del fallecido presidente Hugo Chávez. Todo el mundo sabe que fue una persona sumamente carismática, pues, y por eso siempre tuvo a muchos medios de comunicación a su alrededor, y él sabía muy bien cómo presentarse y ofrecerse a los medios de comunicación. En esa imagen que ustedes están viendo allí, esa imagen es tomada por mí con una tele, porque el acceso, eso fue un 24 de julio, celebración del natalicio del Libertador Simón Bolívar, en la casa del Libertador Simón Bolívar. Hugo Chávez ya estaba enfermo de cáncer, su equipo de seguridad no permitía que la gente se le aproximara mucho, ni mucho menos los fotoperiodistas ni los periodistas, porque ya estaba enfermo de cáncer. Y como yo había trabajado como periodista institucional en el Ministerio de Relaciones Exteriores, no era un rostro completamente desconocido. No era un rostro completamente desconocido para ese ámbito, ¿no? Y esa foto yo la hago con una tele. Yo la hago con una tele desde una cierta distancia. Yo necesitaba hacer esa foto, el cordón de seguridad del presidente. Yo llegué un poco tarde porque estaba cubriendo otro evento. Y a esa actividad, extrañamente, Hugo Chávez llegó temprano. Yo llegué un poco tarde. Lo capté ya saliendo de la actividad, no entrando, y yo necesitaba una foto de él. No me permitían entrar, no me permitían pasar el cordón de seguridad. Casa Militar, hice todo lo que pude, hablé con quien pude hablar y no me permitían pasar. Y en el momento que él va saliendo, yo le grito, él solía tener esa respuesta, yo le grito: Chávez, no me dejan hacerte una foto. Él se voltea, me mira y hace ese gesto como picando el ojo y sonriendo, y en ese momento yo le hice la foto. Yo consigo hacer esa foto porque tengo un tele, ¿no? Si no hubiese tenido un tele, esa foto no hubiese podido hacerla, ¿no? Claramente. Eso para el trabajo como fotoperiodista, ¿no? Asignaciones como fotoperiodista. Generalmente un 24-70 y un 70-300, lentes clásicos de todos los fotoperiodistas. Pero para mi trabajo más personal, Estela, yo utilizo por lo general una lente fija, un 28 milímetros, que por el factor de corte en las cámaras APS-C, cuando trabajo con cámaras APS-C, te da aproximadamente la angularidad de un 42 milímetros, ¿no? Un 28 milímetros montado en una cámara APS-C te da una angularidad aproximada de 42, 43, 44 milímetros. Pues, ¿no? Por lo general, para mi trabajo personal, utilizo ese tipo de lente, ¿no? Extrañamente, puedo tener montado una cámara un 50 milímetros si voy a hacer un retrato. ¿Okay? Un retrato en la calle, o estoy bajo algunas condiciones de luz no muy favorables. Este trabajo que están viendo ahorita en pantalla es hecho justamente con un 28 milímetros.
Ujú. Como ven allí, ese trabajo lo hice en el año 2012, se llama Hijos de la Lluvia, y ese trabajo tiene una anécdota para mí muy especial. Ese trabajo es hecho en un refugio para damnificados por un deslave que ocurrió a finales del año 2010 en la zona de La Guaira, hacia donde está el aeropuerto de Maiquetía, cercana a Caracas, zona costera. Durante finales del año 2010 hubo fuertes lluvias en esa zona, se desbordaron un par de ríos, se produjo un deslave y barrió completamente con dos poblaciones de esa zona de La Guaira, y mucha gente quedó damnificada, muchos niños que perdieron casas, padres, parientes, y varios de esos damnificados fueron llevados a refugios improvisados. En muchos de estos refugios improvisados en edificios del gobierno, edificios gubernamentales, ¿no? Este trabajo es hecho en uno de esos edificios. Como les digo, esa situación ocurrió en el año 2010, finales de 2010, y todavía en el 2012, mucha de esta gente no había obtenido la respuesta del gobierno para su reubicación o recolocación en viviendas adecuadas. Y a este trabajo yo llego simplemente por un amigo que me habla de esta situación, de estos niños. Es un amigo que está dando talleres de lectura a través del Consejo Nacional de la Cultura a un grupo de niños ubicados en este refugio. Este refugio está en el edificio del Ministerio de la Cultura, o estaba en el edificio del Ministerio de la Cultura. Este amigo me dice, mira, hay una cantidad de niños allí en ocio, porque no están ni siquiera yendo a la escuela, yo le estoy dando un taller de literatura, ¿no te interesaría a ti darles un taller de fotografía durante un mes? Y pues a mí me interesó, dije, por supuesto, claro que sí. Él me hizo el contacto con el Ministerio de la Cultura, yo fui a dar este taller de fotografía a estos niños durante un mes y terminé quedándome 7 meses en ese refugio, vinculándome a estos niños, vinculándome a sus padres y haciendo este trabajo que se llama Hijos de la Lluvia, trabajando con todos estos niños. Este es un trabajo que también llega, creo que tiene alrededor de unas 32 fotografías, más o menos, pues, ¿no? Y este es un trabajo que está completamente realizado con un 28 milímetros, ¿no? Todo el trabajo es realizado con una cámara Nikon en 28 milímetros 2.8. Buenas tardes, el equipo de trabajo. Hay en este trabajo siempre un contacto muy directo y muy cercano con cada uno de estos niños, con cada uno de estos protagonistas. Y ese contacto pues me lo permite el 28 milímetros, un lente fijo, en el que te permite estar muy, muy cerca de la situación o del sujeto a fotografiar. Espero haberte respondido, Estela. Pues. No sé si hay alguna otra pregunta. No, hasta el momento no. Gracias. Sí, gracias, muy amable. Gracias a ti por la pregunta. Este es otro trabajo realizado también con el mismo 28 milímetros. Este es un trabajo un trabajo documental que realizo sobre esta señora que se llama Marixa Torres. Este trabajo en el 2014, como ven allí. Ella es una partera o doula, y es un trabajo que yo envío a este concurso en Colombia, que se llama Los Trabajos y los Días. Lo postulo a este concurso y resulta seleccionado también para la muestra colectiva del concurso Los Trabajos y los Días, pues, ¿no? Este trabajo también es realizado con un lente 28 milímetros, ¿no? Yo este trabajo lo realizo, el de Marixa Torres, partera o doula, porque justo en ese momento, en el año 2014, mi esposa queda embarazada de mi primer y único hijo hasta ahora, Mateo Emiliano. Pues y yo ambos comenzamos a vivir toda esa situación de padres
estrenándonos como padres, pues, ¿no? Y comenzamos a buscar información, información por acá, información, todos muy ansiosos por saber qué se nos venía por delante. Y comenzamos a trabajar la posibilidad del parto natural. Y en esa búsqueda de información, pues doy con algunas parteras, con algunas doulas, y en especial con esta señora Marixa Torres, que es un amor. Y yo me aproximo a ella, empezamos a tener un buen contacto, y yo le propongo realizar un seguimiento de su trabajo como doula, pues, ¿no? Durante algunos meses, un trabajo que fueron como 3 o 4 meses de estar en contacto frecuente con ella, pues, ¿no? Y el resultado es este trabajo que, como les digo, luego envío a este concurso y es seleccionado dentro del concurso para esta exposición. Como ven, me sigo moviendo en Venezuela dentro de la fotografía documental, me sigo moviendo en mayor parte dentro de la fotografía en blanco y negro, aunque también comienza a aparecer mucho más el trabajo en color, sobre todo porque como fotoperiodista, trabajando como freelance para agencias o trabajando para un medio, la exigencia de los medios y de las agencias es la producción fotográfica en color, ¿no? Básicamente en color. La fotografía en blanco y negro es muy difícil que entre dentro de una agencia fotográfica o dentro de un medio, a menos que sea la única fotografía que se haya tomado y que exista, pero es muy difícil que entre una fotografía en blanco y negro, no es el canon de las agencias noticiosas ni de los medios de comunicación. Y continúo haciendo fotografía de calle. Aquí algunas pequeñas muestras, porque bueno, me muevo, sigo moviéndome en la calle, continúo haciendo fotografía de calle, en blanco y negro, digital, registro de la ciudad también, aquí amplío un poco el registro y hago algunas cosas en color, algunos viajes y registro de otras ciudades, como esta, no solamente trabajo en Caracas, el trabajo fotoperiodístico me permite también viajar a otras ciudades de Venezuela, y como les digo, siempre ando con un par de cámaras y a veces con 3 cámaras. La cámara oficial para trabajar como fotoperiodista y una cámara para mi trabajo personal, pues, ¿no? Y genero también algunos reportajes particulares para medios o para agencias. Uno de esos reportajes es este, que lo realizó en el año 2014, es un asentamiento popular autosustentable de familias de bajos recursos que deciden construir su propia vivienda, y ese campamento recibe el nombre de Caicachí, ¿no? Y todos trabajan, todas estas familias allí trabajan en función de autosustentarse y autoconstrucción de sus propias viviendas, y muchas mujeres, ¿no? Trabajando dentro de este proyecto. Entonces, este proyecto no me lo asigna ningún medio, no me lo asigna ninguna de las agencias para las que estoy trabajando. Ese es un proyecto que decido yo hacer de manera particular porque me entero de esa iniciativa y pues paso con ellos una semana y media haciendo fotos, genero un texto, genero esta cantidad de fotos y luego pues este proyecto se publica en un medio de comunicación. Pero es un proyecto que decido hacer de manera autónoma, de manera particular, ¿no? Generé varios reportajes de este tipo, periodísticos como o sea, más cercanos a lo documental periodístico, como Caicachí, o algunos ya mucho más cercanos a algo mucho más personal, ¿ok? Como este trabajo del 2017 que se llama La Espera. El trabajo fotográfico se llama La Espera. Este trabajo yo decido hacerlo porque en este momento estoy haciendo un trabajo para la ONG Ciudad Laboratorio. Era un trabajo muy técnico, como fotógrafo, pero muy técnico. Era simplemente un trabajo de registro técnico de las condiciones en las que se encontraba Caracas, las condiciones de seguridad y de seguridad para el tránsito peatonal en que se encontraba Caracas durante ese año en la noche. ¿Okay?
Y pues a la par de ir haciendo ese trabajo, con un trabajo de registro técnico, mero registro técnico, yo comienzo a desarrollar este trabajo que se llama La Espera, en color, a partir de un trabajo en el ámbito literario que también estoy desarrollando, que se llama Herrumbre, que son unos textos breves que se mueven entre lo narrativo y lo poético. Aquí ven uno de ese conjunto de textos que se llama Herrumbre, que se mueven entre lo narrativo y lo poético, se compone de 52 textos breves, ¿okay? Y a partir de esos textos que voy construyendo en la medida que voy trabajando con esta agencia, que los escribo durante la noche, comienzo a relacionarlo con cosas que veo en la calle durante la noche también, con situaciones en donde la gente está detenida, esperando algo o esperando a alguien, ¿no? Y comienzo a hacer ese registro fotográfico también, que se denomina La Espera, pues, ¿no? Y este trabajo es publicado luego en una revista norteamericana, Street Photography Magazine, y en una revista argentina también, pues, ¿no? Ya, este es un trabajo totalmente personal. No hay ninguna asignación de por medio, pues, ¿no? En esto. Ajá. Y este trabajo, La Espera, también es realizado con lente de focal fija, 28 milímetros. Y ya llegando al final de mi permanencia en Venezuela, después de 8 años, yo creo que afianzo el trabajo con la fotografía callejera, como lo digo acá, pero con una particularidad: todo es producido en formato digital. Hay un aumento de la presencia del color, sigue estando muy presente el blanco y negro, la fotografía callejera, pero todo en digital. Es decir, durante esos 8 años de permanencia en Venezuela, yo no produje nada en película, nada. No produje nada en película porque era difícil, ¿no? Ya era complicado, no se conseguía la película, ya no había dónde revelar, era sumamente costoso. A mí me encanta la fotografía analógica, tengo cámaras analógicas, continúo disparando. Aquí en México he retomado el trabajo con fotografía analógica, pero durante esos 8 años que estuve en Venezuela, yo prácticamente no disparé en analógico. Si lo intenté 3 o 4 veces fue mucho. Todo lo que produje lo produje en digital, también un poco influido por el trabajo fotoperiodístico, donde hay que producir necesariamente en digital porque la imagen tienes que enviarla muy rápido. En esa vuelta que yo tuve a Venezuela, como a mí se me conocía más, al haber salido de Venezuela a Brasil, se me conocía más, como lo dije antes, se me conocía más como escritor que como fotógrafo. Mucha gente se sorprendió de mi abordamiento del trabajo fotográfico y yo prácticamente, no es que dejé de escribir, como lo han visto, pero sí dejé de publicar. No volví a publicar. Mi última publicación como escritor es del año 2008. Mucha gente me preguntaba, esto que digo allí, pues, ¿no? ¿Por qué dejé la literatura por la fotografía como forma de expresión? En realidad no la dejé, no he dejado de escribir, he dejado de publicar. Pero como no publico, la gente ya no me ve como escritor, ahora me ven más como fotógrafo. Y pues sí, estoy dedicado más a la fotografía y mostrando más trabajo fotográfico. Pero cuando me preguntan por qué, yo lo respondo con una palabra simple: libertad. ¿Por qué dejaste la literatura por la fotografía como forma de expresión? Y respondo con esa palabra: por libertad. En el año 2019, como ya saben, yo ya me voy de Venezuela, o me vengo de Venezuela a México, a Ciudad de México, donde estoy en este momento, ¿no? Y
En Ciudad de México ya llevo 16 meses y en Ciudad de México continúo haciendo foto de calle, no abandono la foto de calle, ando por las calles de Ciudad de México. Esta es una ciudad asombrosa, puede ser una ciudad abrumadora, como toda gran ciudad capital, como lo puede ser Sao Paulo. Es una ciudad abrumadora. La calle ofrece mucho, muchas sorpresas que descubrir, así que continúo haciendo fotografía de calle. Ha aumentado mucho el color en Ciudad de México, mucho, mucho. No he abandonado el blanco y negro, pero he aumentado mucho más el color. Retomé la fotografía analógica, la fotografía química, y hay dos temas que han condicionado, que han guiado mi producción fotográfica hasta ahora en Ciudad de México, dos temas fundamentales. Uno de ellos, por supuesto, mi condición de migrante, marcante totalmente desde que estoy acá. Estoy fotografiando en Ciudad de México a partir de mi condición de migrante, con la sensación y la visión de alguien que es un migrante forzado, porque no me vine de Venezuela a México por elección. Y lo otro, pues ahora recientemente, la pandemia del COVID-19. En este momento estoy haciendo un trabajo, y lo pueden ver en mi Instagram. Le voy a pedir a Lania, les voy a dejar el sí, Instagram ahí en que el chat. sí, y que sí, yo voy a dejar de compartir pantalla ahorita, y si tú Ok, puedes ver mi Instagram y puedes compartir desde allá perfecto. mi Instagram. Sí, Con claro que estas cosas con historias de la fase 3 que estoy haciendo, ¿qué es lo que estoy haciendo ahorita? Este trabajo que se llama COVID-19, historias de la fase 3, que es un trabajo documental, ¿no? Básicamente documental, en el que contacto personas para conversar con ellas y que brinden su testimonio en palabras y su testimonio en imágenes de cómo van llevando esta reclusión obligada en la pandemia. Porque yo acá en Ciudad de México vivo dos condiciones no elegidas, dos condiciones forzadas. La condición de migrante y la condición de hombre recluido sin poder salir de su casa por causa de la pandemia. Ujú. Entonces, aquí en Ciudad de México, en esos 16 meses que llevo, estos son los temas que están, digamos, eso, pues, ¿no? Motivando mi producción fotográfica. Perfecto, entonces voy a ir compartiendo tu Instagram. Por favor. Y bueno, sí, aquí en Ciudad de México he tenido la oportunidad, gracias a la confianza que me han brindado dos escuelas, Ajá. que son la Academia de Artes Visuales de Ciudad de México y el Gimnasio de Arte y Cultura, de pues dar clases en esas dos escuelas. Doy clases en la Academia de Artes Visuales, doy clases de fotografía documental y de fotografía de calle. Básicamente llevo adelante esas dos áreas, fotografía documental y fotografía de calle. Y en el Gimnasio de Arte y Cultura doy algunos talleres un poco más libres, más de aproximación más analítica o más de discusión sobre el hecho fotográfico. Ahora, el 22 de junio, comienza un taller breve online de 5 clases que va a tocar el tema de la fotografía y el eros, ¿no? Entonces, pero me he vinculado a estas dos escuelas, Academia de Artes Visuales de Ciudad de México y el Gimnasio de Arte y Cultura, prácticamente desde que llegué, y estoy como docente en estas dos escuelas. En Venezuela tuve la oportunidad de dar clases también en una escuela que se llama Núcleo Fotosensible, que es llevada por el fotógrafo Rodrigo Benavides, y también en el diplomado de fotografía del Instituto Universitario Ciso Martínez. Bueno, aquí estamos en tu última publicación. Sí, eso es
Historias de la fase 3. Historias de la fase 3. ¿No? Lo complicado de este trabajo de historias de la fase 3 es justamente el acceso a las personas, porque necesito tener acceso a sus espacios de reclusión, a sus espacios de cuarentena, a sus casas, pues, ¿no? Porque la idea es eso, es mostrar cómo están llevando su vida diaria en este aislamiento obligado, pues, ¿no? Entonces no es sencillo que las personas te permitan entrar a su casa y permanecer con ellos. Yo, en este trabajo, por lo general lo realizo entre 1 hora y media o un par de horas, dependiendo de cómo fluya. Contacto a las personas, hablo previamente con ellos, me tomo un café en algún sitio, luego voy a su casa y ahí trabajo con ellos entre 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media, haciendo la captura fotográfica, pues, ¿no? Para generar estas 10 fotos que componen cada una de esas pequeñas historias que se llaman COVID-19 historias de la fase 3. Bueno, aquí hay un par de comentarios. Berenice León te saluda, te dice: saludos querido Nelson, he tenido la suerte de conocerte en México, gracias por estas historias. Gracias, Berenice. Berenice, de eso no lo comenté porque es que, les repito, yo fotografío todos los días. No dejo de fotografiar. Fotografío todos los días. Y Berenice me brindó la oportunidad. Ella es una excelente maquilladora y además tiene un montón de trabajo durante la celebración del Día de Muertos aquí en Ciudad de México. Mucha gente se maquilla con ella y ella me brindó la oportunidad de hacer un seguimiento a ese proceso del maquillaje de la celebración del Día de Muertos. Y ella la tuve frente a mi cámara en diversas oportunidades. Gracias, Berenice. Y Estela, muy buenos proyectos, muchas gracias por su gran aporte, te dice Estela. Gracias a ti, Estela. Sí, fíjense, como lo han visto, yo no soy por eso decía al principio que yo me considero más dentro de la forma de trabajar en que trabaja un fotógrafo de calle. O sea, yo por lo general no trabajo por grandes proyectos, no trabajo con una planificación previa, muy raro. Yo voy con mis cámaras por la calle, captando ese movimiento, captando ese asombro, dándole la oportunidad que la fotografía me haga recuperar la fe en la sorpresa y en el asombro, viviéndola de esta manera muy, muy, muy intuitiva. Por eso no quiero ni me interesa abordar trabajos fotográficos planificados, trabajos fotográficos largos, porque desde mi punto de vista es algo muy, muy personal, de verdad. Esa planificación, ese intento de controlar todas las variables que puede generar la producción fotográfica, no sé, no me va, no me siento cómodo con eso. Me parece que hace perder esa posibilidad del descubrimiento diario y cotidiano, aún cuando te asignen un trabajo, pues, ¿no? Cuando tengas una pauta. Por eso no trabajo sino de esa manera. Hago mucha fotografía, genero mucha fotografía y fotografío casi todos los días. A la fotografía callejera yo no la llamo únicamente fotografía callejera. Yo desde hace un tiempo para acá, a partir de una entrevista que le hice al maestro Alexis Pérez Luna, en un proyecto de 35 entrevistas que hice a 35 fotógrafos y fotógrafas venezolanos, Vilena Figueira está dentro de ellos. En ese proyecto entrevisté al maestro Alexis Pérez Luna. El proyecto se llama... ya se me va el nombre ahorita. Voces lúcidas tras la cámara oscura. Allí entrevisté al maestro Alexis Pérez Luna y ambos llegamos a la conclusión de llamar al trabajo fotográfico cotidiano en la calle fotografía documental de calle, ¿no? Y no únicamente
fotografía callejera, ¿no? Sino fotografía documental de calle, porque estamos documentando, estamos haciendo un documento y trabajamos de alguna manera, aunque fotografiamos todos los días y no planificamos, no tenemos un guión, no tenemos un mapa de ruta planificado para salir a la calle a fotografiar, sí vamos construyendo de alguna manera historias, series, ¿no? Dentro de esa captación cotidiana de la calle. Ujú. Bueno, aquí hay otro par de intervenciones. Martín te pregunta, a través de su trabajo fotográfico, ¿ha podido ayudar a personas a mejorar su bienestar por medio de una fundación? A ver, que yo sepa no, Martín. Y tampoco, te lo confieso, tampoco es mi propósito. Yo sé que hay fotógrafos que tienen ese propósito, que tienen esa intención y que hacen todo el esfuerzo por hacer eso. Pero yo creo que ese no es el objetivo de la fotografía. Aunque puede utilizarse a través de una fundación para intentar mejorar la vida o la condición socioeconómica de algunas personas, yo no lo he hecho, no está dentro de mis objetivos, no lo he contemplado así. Yo no veo la fotografía desde ese punto de vista, ¿no? Como lo digo en el título de la charla, y soy totalmente honesto, la fotografía para mí es un mecanismo que me permite a mí recuperar mi capacidad de asombro, ¿no? Yo fotografío primero para mí, Martín, te soy absolutamente honesto, no asumo ninguna postura reivindicadora, no me interesa ser mártir, no me interesa solucionar el mundo o los problemas del mundo a través de mi fotografía. En el fondo, no creo que la fotografía realmente al final pueda conseguir eso. No, es una tarea de Sísifo que yo creo que no nos corresponde. ¿Podemos acercarnos a alguna organización, alguna fundación para intentarlo? Sí. Le repito, yo he trabajado con 2 organizaciones de derechos humanos, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y Ciudad Laboratorio, como fotógrafo, haciendo fotografía para ellos, coordinando el área de producción audiovisual para Ciudad Laboratorio, pero en ningún caso pensé mi trabajo audiovisual o fotográfico como un trabajo de rescate de nada ni de solución de nada. Perfecto. Bueno, hay aquí más intervenciones. Valeria Castro te dice, Nelson, muchas gracias por compartir tu experiencia y tus proyectos. Berenice te dice que al contrario y fue un gusto. Supongo que era cuando estabas contando tu trabajo con ella. Sí. Y Vilena te dice, Nelson, qué orgullo ver cómo aprecian tu trabajo en México. También recuerda que el maestro Pedro Meyer te había fichado para dar clases en su museo. Esperemos luego que se pueda retomar. Sí, eso es cierto. Es una historia lamentable porque el Fotomuseo Cuatro Caminos, que depende de la Fundación Pedro Meyer, lamentablemente tuvo que cerrar sus puertas por esta situación de crisis que se está viviendo en México y en el mundo. Yo había sido, como bien lo dice Vilena, fichado por la Fundación Pedro Meyer para dar clases, para hacer en un proyecto que ellos estaban iniciando de tutores para el Fotomuseo Cuatro Caminos. Yo postulé y fui considerado, fui fichado por el Fotomuseo Cuatro Caminos, pero lamentablemente por esta crisis el Fotomuseo Cuatro Caminos tuvo que cerrar sus puertas y pues estamos a la espera de ver qué va a suceder con la institución y ojalá que luego de que esta crisis pase se pueda reactivar esa institución o alguna manera de continuar con ellos los proyectos que habíamos propuesto y que quedaron pendientes, mi persona y otros tantos que habían sido fichados por la Fundación Pedro Meyer. Bueno, aquí hay
Juan Henao te dice, dentro del quehacer periodístico como reportero gráfico, ¿qué ha sido lo más complicado de tu trabajo con el gobierno venezolano sin tocar tus últimos tiempos en los que te tocó irte del país? Mira, buena pregunta, porque ¿sabes qué fue lo más complicado y lo más sorprendente y lo más incomprensible para mí? Juan, la dificultad de acceso. ¿A qué me refiero? Como fotoperiodista que trabajaba en Venezuela y que me vinculé con el gobierno en un momento, yo tenía más restricciones y menos acceso, aún teniendo ese espacio de trabajo, que, por ejemplo, los fotoperiodistas de las grandes agencias internacionales. Los fotoperiodistas de EFE, Reuters, AFP, tenían acceso más rápido y más libre y más próximo que yo y que otros periodistas que estaban, o fotoperiodistas que estaban vinculados con algunas instituciones o con agencias, o con la propia agencia de noticias del gobierno. Parece increíble, pero es así. Entonces ahí siempre hubo como una contradicción y al mismo tiempo una muestra del falso discurso antiimperialista o anti lo que tú quieras del gobierno, porque quienes tenían el primer lugar y el acceso más inmediato eran los grandes medios representantes de los imperios noticiosos, mientras que los pequeños medios o los fotoperiodistas que trabajaban con el gobierno se las veían negras para poder estar más cerca y para poder tener el acceso más inmediato. Bueno. Espero haberte respondido con esto, ¿no? Ya aquí no veo más preguntas, en Facebook tampoco. Estamos como en los dos lugares. No. Estamos aquí al día. Ah, no, mentiras, Sí. aquí. Hablaron de alguien. Siempre complican, claro, sí. Sí, sin duda, siempre. Siempre, es impresionante, pero es así. Y lo complican bastante, ¿no? Total. Bueno, no viendo aquí más preguntas. Muchas gracias por todas tus historias, por toda la sinceridad. Ante todo, yo creo que eso es lo más fundamental en este quehacer, bueno, en cualquier oficio como tal, hacer las cosas con honestidad y porque de verdad me nacen hacerlas así y siento que eso es lo mejor que se pueda producir. Vamos Sin a hacer duda. entonces nuestra foto final, foto selfie. Claro. Entonces, para que activen sus cámaras. Martín te dice muchas gracias por sus enseñanzas. Vilena, Nelson, te dice Nelson es muy franco y honesto. Muchas gracias. Gracias a ti, Martín, y gracias. Vilena. Vilena siempre es muy generosa conmigo. Siempre, Es un siempre. amor, o sea, es que Vilena es de amor por donde vaya. Bueno, entonces vamos, 1, 2 y ahí va. Perfecto. Juan te dice muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Sí, sobre Gracias a ti, todo. Juan. Te voy a mandar ese pantallazo a tu WhatsApp. Y nada, damos por finalizado nuestro 10º ciclo. Los esperamos la próxima semana en nuestro ciclo que se va todas nuestras invitadas, son 3 chicas las que nos van a acompañar, que centran también su trabajo en fotografía de calle. Va a estar Sofía Hernández desde México, Judith Rodríguez desde Argentina y Sofía Sebastián, que es de Barcelona, pero nos acompañará desde Washington. Entonces, se va a estar centrado totalmente en la street. Y la siguiente semana, así como a modo de adelanto, vamos a estar tratando fotografía de moda y estamos teniendo unos invitados también bien interesantes, locales internacionales. Entonces, nada, ya saben, martes, miércoles y jueves, 4 de la tarde hora Colombia, no se pierdan, gratuito, no compren boletas en ningún lado. Y también lo estamos compartiendo en vivo, en live desde Facebook.
Y más rato también subiremos esta charla en nuestro canal de YouTube para los que de pronto luego la quieran ver con calma o recordar algunos apuntes por acá. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, feliz inicio Gracias, de semana. que estén bien todos. Muy interesante tu Luego. trabajo, Nelson. Chao, Gracias. muchas súper, Gracias, súper. gracias. Gracias a todos, de verdad, por acompañarnos. Que estén bien. Gracias, lo mismo. Muy amables. Chao, Nelson. Chao, Elena. Un abrazo. Gracias, Lania. Gracias, Vile, por acompañarnos. Dania, gracias, muy amable. Chao.